Como dice el sargento Sono, voy a brindar esta copa con yonque de buen trapiche y lo tomo en homenaje de mi equipo Juan Auriche. ¡Arriba el Sicón! Marinera va por el Juan Aurich. Cuando juegan mis paisanos me siento feliz. Cuando juegan mis paisanos me siento feliz. 11 corazones ponen emoción. 11 corazones ponen emoción. Cuando juegan como leones al Rivercito. Cuando juegan como leones arriba el Sicón. En la hacienda Batán Grande nació este equipo famoso, al arroyo del Chiroque que anida en árbol frondoso. Quiten la zaranda, quiten el santo, cuando juegan mis paisanos arriba el Sicón. Cuando juegan mis paisanos arriba el Sicón. Quiten Mayasco, quiten Lambayeque, quiten Patapo. Cuando juegan mis paisanos arriba el Sicón. Cuando juegan mis paisanos arriba el Sicón. Mi gallo para mi gallo, viva Chiclayo, arriba el Ciclón. Pepe Maeda Asensio. Dado el tema polémico del Club Juan Aurich, Pastor, equipo de fútbol, nacido en Batán Grande, voy a hacer una breve reseña histórica para demostrar que el actual Juan Aurich no es el que históricamente miles y miles de hinchas siguen y otros recuerdan en sus mejores épocas, en sus años gloriosos. El equipo Juan Aurich de Batán Grande tiene una ruta. Es como un personaje, ¿no? Don Alfonso Ugarte, don Francisco Pizarro, el Club Unión y Patriotismo, que se convirtió después en otro, que es el Club La Unión, pero son dos clubes totalmente diferentes, en fondo, en forma, en historia, en objetivos, y en su accionar diario, ¿no? Lo mismo sucede con el Juan Aurich. No pueden haber dos universitarios de deportes, pues, en la vida, o dos clubes Alianza Lima, pero sí hay dos clubes y hasta tres clubes Juan Aurich. Voy a ayudarme de unos datos que tengo a la vista. Hace muchos años, en los años 80, yo publiqué un artículo en el suplemento dominical del diario La Industria de Chiclayo. El título fue, si mal no recuerdo, Don Augusto Tello Tello, el gran Pitijuí y la historia del Juan Aurich. En efecto, don Augusto Tello, ya fallecido hace muchos años, fue muy amigo mío, me vio nacer prácticamente, tenía su kiosco donde vendía de todo. Cuando ya empiezo a escribir mis primeros artículos en el diario La Industria y al poco tiempo en el suplemento dominical del mismo diario, pero que se editaba y se lanzaba desde Trujillo, donde escribían pues escritores que ahora casi todos son fallecidos. Y llegué a don Augusto Tello y llegué a don Moisés Díaz Relaiza, dos viejos batangrandinos, protagonistas en parte, en gran parte de la historia de Batán Grande, pueblo en donde yo crecí. Las referencias que doy en ese artículo son de primicia,
Y yo hago la siguiente salvedad. Yo soy hincha del Juan Auris, desde niño. Naturalmente, pues soy batangrandino, de corazón y alma y vida batangrandino, soy hincha del Auris. Y permítanme confesarles, sea el original o sea el otro, pero yo soy hincha no del equipo ni del dueño, sino del nombre, del Juan Auris. Aclaro esto porque yo también me sumo a la querencia de que el actual Juan Auris juegue en la línea o en la categoría profesional. ¿Cómo no? Pero mi deber como historiador, como investigador y como batangrandino en esencia es dilucidar y que mis oyentes por lo menos o televidentes conozcan la verdad del club cuasi legendario que es el Juan Auris Pastor, nombres completos. El equipo nace por el año de 1922, ya tenía un nombre, según don Augusto Tello Tello. Tenía por nombre el Sporting Batangrande. Hay que recordar que 3 años después se suceden en la región de Lambayeque feraces lluvias, ¿no? Que son las lluvias de las más torrenciales que se conocen en la región de Lambayeque y la zona norte del Perú. Eso fue en 1925. En 1923, el Sporting Batangrande jugaba con pelota de trapo. Sus jugadores eran parte de la clase obrera de la gran hacienda de Batangrande, cuyo dueño era don Juan Auris Pastor hasta su muerte. Don José Díaz Relaiza me conversó de que al parecer habían ganado un partido y se habían copiado, lógico, y eso le dio valor, más la confianza que se sabe que don Juan Auris le tenía a su capataz, que era don José Díaz Relaiza. Entonces se pusieron de acuerdo, le tocaron la puerta de la Casa Hacienda, la que se ubica precisamente frente al actual parque de Batangrande, y hacen llamar al patrón. Don Juan Auris sale, caballeroso como siempre, y les dice que deseaban. El portavoz fue don José Díaz Relaiza, le dijo que tenían un equipo de fútbol y que con su permiso querían desde ese momento denominarlo el Club Deportivo de Fútbol Juan Auris Pastor. Don Juan ni siquiera lo pensó 2 veces, aceptó la propuesta. Es más, desde ese momento lo hicieron presidente honorario del club, sacó de su cofre, de su caja fuerte, un dinero y mandó, me decía don Moisés, a confeccionar, compró la tela, mandó a comprar la tela a Chiclayo e hizo confeccionar los polos, ¿no? O las camisetas. Hay que apuntar que ese equipo Juan Auris, el histórico Juan Auris de Batangrande, lo conformaban el señor llamado, con apodo y todo, lo voy a decir, el Sordo al Arco, a quien yo he conocido, un moreno cholo, alto, de casi 1,90 m en su juventud, era el arquero. Soraluz, que siempre se le recuerda en Batangrande, don Segundo Zurdo Cabrejos, apellido lambayecano acantonado en Batangrande, hasta los cantores Kimbo y el famoso Franklin Cabrejo Bermejo. El Zurdo Cabrejos era mecánico, don Andrés Jiménez jornalero, don Cipriano Rojas rodeador, don Oscar Caranga, alias Caranga Burga, y otros jugadores que están inscritos en la historia batangrandina. Entonces, de Sport Batangrande pasa a ser, desde el año de 1924 oficialmente, el Club Juan Auris de Batangrande. Y sin el apellido materno, Pastor, se inscribe el club. En 1936 ya aparecen otros contratados en el equipo, como el jugador Domenac, que lo contrataron de algún equipo de Chiclayo. Me decía don Augusto Tello
que muy por el contrario ahora le pagan a los jugadores y a los que se creen mejores hasta millones de soles. Cada jugador del Juan Auris aportaba 5 centavos quincenalmente por amor a la camiseta y por amor a su club. El presidente del club, después del año 1936 y pocos años más, figura don Bartolo Cabrejos. Entonces habían 2 equipos, el equipo de titulares y el segundo que eran los suplentes, pero eran 2 equipos. Desde 1924, un año antes de las feraces lluvias, el presidente del club Juan Auris compró la tela, me refiero a don Juan Auris, y se hicieron las camisetas. Y don Augusto Tello, el gran Pitijuí, o el gran Piti, muy hábil, hasta viejo yo lo vi hacer maromas con la pelota y con la cabeza frente a casa de Batan Grande, se mandaron a hacer las camisetas donde la costurera, doña Adelaida Ayala, madre del fundidor y herrero don Juan Ugaz, que también era un poco orfebre, el fundidor Ugaz, cuya familia todavía vive en Batan Grande, sus descendientes. El primer equipo tenía las camisetas con franjas verticales de colores azul y amarillo, y el segundo equipo tenía las camisetas con franjas verde y blanco. No eran todavía los polos o las camisetas rojas. Al fallecer don Juan Auris Pastor en el año de 1935, aparecen ya los polos rojos y el Juan Auris de Batan Grande empieza a llamarse el Ciclón del Norte o el equipo rojo de Batan Grande. Pero había otro equipo rojo, también cuyo propietario era un gran hacendado, como don Rafael Arco, en la hacienda de Chiclín, que eran los rojos de Chiclín. Entonces aparecen los polos rojos y por esos tiempos el Auris ya salió a jugar, a mecharse, a jugar con otros equipos, principalmente de dueños de hacendados. Don Augusto Tello me contaba de que él le echó un gol al arquero Oneto, que era hacendado de la hacienda Moxe, y vinieron las pedradas, tuvieron que salir en apuros, y una pedrada le alcanzó al jugador ferreñafano del Auris, de apellido Rachumí. Pasan los años y llega la década, pasa la década del 20, el Juan Auris fue inscrito en la Liga de Fútbol de Ferreñafe. Luego la presidencia del club la asume don Juan Auris Bonilla, el hijo mayor de don Juan Auris Pastor, que tuvo a la sazón 9 hijos, los Auris Pastor. Don Juan Auris Bonilla lo inscribe en la Liga de Chiclayo en 3ª división. Luego el equipo pasa bajo la presidencia de don Osvaldo Auris Bonilla, que era el 9º hijo. O sea, del mayor pasó la presidencia al último de los hijos de don Juan Auris Pastor, que fue el caballeroso señor don Juan Auris o don Osvaldo Auris Bonilla. Don Osvaldo logra el ascenso del Juan Auris a 2ª división y luego el equipo pasa a la dirección y a la presidencia por muchos años desde ahí del otro caballeroso señor que yo conocí, don Guillermo Auris Bonilla, a quien entre paréntesis le debo el hecho que me prestó los títulos originales de la hacienda Sicán, con los cuales hemos festejado el 428 aniversario de Batan Grande, y estoy elucidando todo lo que concierne a la época colonial de la gran civilización Sicán, que nace de la etapa arqueológica y pasa por la etapa colonial y la republicana y moderna. Bueno, eso es tema aparte. Don Guillermo Auris Bonilla, en el año de 1965 asume la presidencia. Yo tenía entonces, disculpen ustedes, 4 años de edad,
En el año de 1967, el Juan Auris gana la Copa Perú. Gana la Copa Perú enfrentando a los buenos y grandes equipos, el Octavio Espinosa de Ica y el Alfonso Ugarte de Trujillo. Era el año de 1967. Ese año, a los 2 años que don Guillermo toma el equipo, a los 2 años el equipo ya en su primer año de la profesional ocupa el 7º lugar en este campeonato y se abren las puertas de la historia del Juan Auris, porque en el año de 1968, con un equipazo que todos los hinchas recordamos, don Guillermo Auris Bonilla y los jugadores logran el subcampeonato de la Copa Libertadores de América, y en la profesional le quitó la oportunidad de ser campeón el aguerrido y colosal equipo también del Sporting Cristal. Es digno recordar que en el año de 1968 teníamos en el equipo del Juan Auris como arquero al argentino el Gato Sanguineto, que yo lo vi tapar en el Juan Auris, después les cuento esto. Chabauer, que terminó mal, me dicen Chabauer. Nemesio Mosquera, que era un zambito de 1,65 m, pero que era un habilísimo jugador con la pelota. Próspero Merino, a quien lo vi patear desde sombra, o sea, desde sombra, desde oeste a este, un tiro que fue así, volteó como una hoz y sorprendió al arquero Román Villanueva, arquero del Alianza Lima, cuando Perico León jugaba por el Alianza Lima y luego fue traído al Auris. A ese tiro, que dicen que ya lo hacía el famoso jugador Garrincha de Brasil, Próspero Merino, el piurano, lo hacía y lo imitaba al 100%, y a este tiro mágico, casi mágico, le llamaban la hoja seca. Recuerdo que Román Villanueva nomás se quedó mirando la pelota, como bailaba por su cabeza y ¡gol! Ese fue el Juan Auris de Batangrande del año de 1968. Cómo no recordar a Hernán Castañeda, al gran Eladio Reyes, a Guerrero, a Castrillón, a Jorge Charún, que terminó sus días acá en Chiclayo, a Perrito Vinces, que después se hizo contador público colegiado, a Belo Batón, el pitipeño Carbonel. ¿Qué tal equipo el del año de 1968? Y recuerdo que don Guillermo Auris Bonilla, todavía en los últimos años de Hacendados, invitaron a este club campeón y llegaron a Batangrande. Por lo menos yo de niño logré ver a Eladio Reyes, un moreno alto, otros jugadores como Sanguineto, ¿no?, que parecía artista de cine, un ojos verdes, casi rubio. Ese fue el equipo del año 1968. En el año de 1972 ya tenían como jugadores a Pedro González, a Andrés Segarra, y por esos años me dice Juan Auris Sueger, que hoy día lo llamé para complementar mis datos, y me dice que por esos años él recuerda que el club lo tuvo bajo su presidencia un general del ejército peruano cuyo apellido no recuerda. Después lo vamos a complementar. En el año de 1974 pasa el equipo a la presidencia del doctor Francisco Pancho Muro Moreno y finalmente pasa a la presidencia del ingeniero Juan José Chiquitín Salazar García, que trae de Lima a Perico León, a Julio Meléndez y a Calderón. A Perico León sí lo recuerdo por esos años porque llegó a Batangrande. Ahí tengo una fotografía con mi hermano Quique, yo estoy a la derecha y Quique a la izquierda, de Perico León con la camiseta roja. Así es el fútbol, que años atrás yo lo había visto jugar en contra del Juan Auris. Al poco tiempo
ya jugaba por el equipo rojo de Batangrande. Chiquitín Salazar, quizá cuestionado o no, ya el equipo con la dificultad y la casi imposibilidad de pagar su planilla, lo une al Cañaña de la familia Monsalve de Lambayeque, y todos recordamos, porque es fresco el dato, se forma la fusión Auris-Cañaña. En ese estadio, en esa ambivalente situación del Club Juan Auris, y ante el clamor de miles de hinchas de resucitar al que también se le llamó el ave fénix de Chiclayo, toma el equipo el gran empresario don José Barrueto, y ahí esa directiva la integra entre otros el señor Huancaruna, padre de Olivio Huancaruna Perales. Estaba también mi hermano Oscar Enrique Quique Maeda en esa directiva. Hasta ahí podemos decir la ruta histórica del Gran Club Juan Auris, que nace en el año 22, oficialmente en el 24, de Sporting Batangrande pasa a ser el Juan Auris, llega a su campeonato de la Copa Libertadores y se convierte en uno de los equipos más gloriosos, no solamente de Perú, sino de Sudamérica. El Auris tiene nombradía internacional y, por qué no decirlo, mundial, dado que el mismo nombre inspira historia por su propietario, por su nombre mismo y por la gran historia de Batangrande conocida ahora a nivel mundial. Luego de estos hechos históricos, luego de ser Auris Cañaña y pasar por otra directiva ya en muerte, estaba Magali Auris Sueger también en esta última directiva, prácticamente el Auris entra en inactividad. Yo quiero decir, sin que hayan malas interpretaciones, la oportunidad es aprovechada, de la mejor manera estoy hablando, por Juan Merino Auris, que es mi buen amigo. Juan Merino Auris compra la categoría del equipo Mariscal Nieto, que estaba en un buen sitial, y Merino vio la oportunidad y compra, mejor dicho, el nombre, no el equipo. Es ahí donde ya, por razones legales y con escritura, con abogado y con notario, el Mariscal Nieto, ojo, pasa a ser el Club Juan Auris, pero es muy diferente, pues, de la historia del Auris que yo he hablado, el Auris histórico, de este Auris recientemente nacido. Son dos cosas, dos equipos y personajes protagónicos totalmente diferentes. Este Juan Auris, de la Victoria, mejor dicho. Bien, entonces cuando Juan José Salazar García fusiona al Auris, digamos, histórico, con el equipo de los hermanos Monsalve Aita, el Cañaña, y pasa a ser el Juan Auris Cañaña, definitivamente, históricamente para mí desaparece el Juan Auris de Batangrande. Y desaparece porque ya no era el Juan Auris, sino el Juan Auris Cañaña, que no tenía que ver ni uno con el otro, ni este con el primero. Pero aún así, el equipo no fenece institucionalmente. Luego de que pasa de ser Auris Cañaña, lo toma el empresario don José Barrueto, y ahí integra esa directiva el señor Huancaruna, padre de Olivio Huancaruna Perales. Se forma una junta directiva que la conforma también Magali Auris, mi hermano Quique Maeda estuvo en esa directiva, y prácticamente son los últimos respiros del Juan Auris histórico del Ciclón del Norte de Batangrande. En otro camino, ya cerramos el camino histórico del Auris auténtico, del Auris de Batangrande, se terminó. Por otro lado, en este tiempo, Juan Merino Auris compra
todos los derechos o compra la categoría del equipo de Mariscal Nieto. Al comprarlo, ya legalmente y mediante escribanía o mediante notaría, le cambia el nombre de Mariscal Nieto y pasa a ser el Juan Auris, pero el Juan Auris, digamos, nuevo. Yo no quiero decir falso, sino el postizo, digamos el Juan Auris postizo, que es el Juan Auris que compra después Edwin Oviedo Pichotito. Entonces, en conclusión, tenemos el Juan Auris histórico, que nace en 1922-23, oficialmente el 24, de Sporting Batangrande, o de Sport Batangrande, a pasar a ser el Juan Auris del año 24, hasta los años, digamos, 80. De ahí ya no hay más Juan Auris de Batangrande, ya no hay el Ciclón del Norte, ya no hay el Ave Fénix del fútbol ambayecano. Ya no existía el subcampeón de la Copa Libertadores. Hay un nuevo equipo, como se formaron otros también, otros Auris por ahí, uno del señor Edarcha, el de Juan Merino, y quiero decir que el Juan Auris de Batangrande está en primera división, sí merece ser apoyado. De ser así, tendríamos la revivificación, el nacimiento, el renacimiento de lo que fue el Auris histórico nacido en los años 20. Pasaríamos con un equipo auténtico en la tierra donde nació el primero y su herencia, que es el Juan Auris que actualmente juegan los chicos, los muchachos de Batangrande, nueva generación, algunos tal vez descendientes de los jugadores fundadores, y tendríamos que apoyarlos para que pasen a la liga profesional o a división profesional. Esta es la historia del Auris, el auténtico y el que tiene el señor Oviedo, que no tiene que ver histórica ni legalmente nada que ver con el equipo que todos aplauden y que yo, como ya dije al principio, también quisiera que el Auris, por su mismo nombre, no por el señor Oviedo, no pierda la categoría de profesional, porque no dejamos de ser hinchas del Juan Auris. Y yo, como batangrandino, abrigo la esperanza de que vuelva a la profesional, pero más quisiera que el Auris auténtico, el Auris que yo llamo histórico, vuelva a renacer con el equipo que actualmente juega en primera en su sede natal, en su tierra de nacimiento, que lo vio nacer Batán Grande. Gracias.